¿Cuál es la preocupación que nace en el Colegio de Abogados o cómo ustedes interpretan la presentación de este proyecto de ley? ¿Y es justificada o no es justificada la preocupación de la gente? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy amables, muchas gracias. Agradezco y extiendo el agradecimiento a este prestigioso medio de comunicación que nos ha dado cabida para poder tocar temáticas sumamente importantes y relevantes que causan conmoción social en la realidad. Nosotros como gremio del Colegio de Abogados de Loja siempre vamos a respetar lo que ordena la legalidad o lo que ordena la normativa jurídica que está vigente dentro de nuestra nación, ¿cierto? Hay que entender algo muy puntual, que nosotros como Estado somos un Estado soberano. ¿Qué quiere decir? Soberano tiene toda la libertad de poder instaurar las normas que se crean convenientes de acuerdo a lo que exige nuestra sociedad ecuatoriana. Eso número uno. Adicional a ello, yo creo que un punto sumamente importante que debe tomarse en cuenta para tratar este tema o abordar este tema del proyecto de ley es que nosotros como ecuatorianos o como país Ecuador somos suscriptores de tratados y convenios internacionales de derechos humanos según la Organización de las Naciones Unidas. Siempre dentro del marco jerárquico constitucional nosotros tenemos algo que se llama la pirámide de Kelsen. ¿Qué quiere decir esta pirámide de Kelsen? En primer lugar de la pirámide de Kelsen se encuentra instaurada la Constitución de la República del Ecuador, en este caso de la vigente, que es la del 2008. Ninguna norma prevalecerá por sobre esta Constitución, en nuestro carácter de soberano como Estado. Sin embargo, los tratados y convenios internacionales en los que se enmarcan o se enlistan derechos netamente humanos prevalecerán por sobre la Constitución, sobre cualquier circunstancia. Es decir, son convenios supranacionales. Exacto, tienen una vigencia por sobre la Constitución inclusive. Ahora bien, referente al tema del proyecto de ley, nosotros como gremio, lógicamente estamos aquí participando para poder indicar desde la perspectiva legal, porque nosotros como gremio legal tratamos justamente eso, que se cumpla la ley en el sentido estricto o al tenor de lo que indica cualquier código que nosotros tenemos, asimismo que se respeten las garantías y derechos constitucionales, como por ejemplo lo estábamos trabajando o tratándolo en off, referente por ejemplo al debido proceso, el derecho a la defensa, al contar con los defensores, etc. Doctor, hay mucha gente que cree que esto del debido proceso es una medida que ayuda a la delincuencia. Primero, definamos qué es el debido proceso. El debido proceso lleva consigo garantías y derechos de las personas. Esto lo contempla justamente el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador en sus diversos literales. ¿Qué nos indica este artículo de la Constitución de la República? Nos indica que todas las personas tenemos esa garantía de poder ejercer nuestra defensa frente a cualquier circunstancia. Tenemos la garantía de poder contar con un defensor, ya sea público o privado, de nuestra confianza, asimismo que nos asista en derecho en la realidad, que pueda defender nuestros derechos. Es decir, nadie pueden acusarlo, pero el acusado puede asistir, siempre deberá asistir con un abogado. Exacto, de hecho, mire, por ejemplo, si nos vamos un poquito más abajo, el Código General de Procesos, él enmarca una parte puntual en relación a la prueba. Toda prueba deberá ser contradecida, entonces nosotros tenemos el derecho de contradicción siempre. Si es que, por ejemplo, estamos hablando de un tema penal, Fiscalía inicia una investigación previa, una instrucción fiscal o cualquier situación en contra de una persona, esa persona está garantizada con su derecho constitucional, del derecho a la defensa, de contar con su defensor, una persona prueba que pueda defender sus derechos e intereses. Exacto. Y también tiene derecho a presentar prueba en contrario de lo que diga el acusador. Exacto, lógicamente. Si nosotros tratamos, mire, tenemos algo, lo que más se maneja en la práctica por lo general en Loja, nosotros tenemos a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado es la encargada de perseguir la acción penal pública. Eso reza el Código Orgánico Integral Penal. Por tanto, le compete a la Fiscalía demostrar que esa persona incurrió en un tipo penal que está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Cuando hablamos de la acción penal pública, ¿a quién nos estamos refiriendo? A todos los delitos catalogados según el Código Orgánico Integral Penal como delitos de acción pública. Podemos decir a manera sencilla, como para que me pueda entender la sociedad, de lo que acaece o lo que está inmerso dentro de la sociedad pública. Por ejemplo, asesinato, homicidio, estafa, abuso de confianza, etc. Esos son delitos de acción pública. Exacto, de acción penal pública. De hecho, nosotros tenemos un Código Orgánico Integral Penal en el cual se enmarcan los delitos de acción penal pública y los delitos de acción penal privada. Los de privada, pues lógicamente van a ser sustanciados ante el juez de primer nivel de la Unidad Judicial Penal. Sin embargo, los de acción pública, que son ya que enmarcan, digamos, también penas privativas de libertad, estos serán tramitados o sustanciados mediante la Fiscalía General del Estado en las diferentes etapas de procedimiento. Entonces, mucha gente, y la policía también señala, el hecho de que
Y la Fiscalía igual. Con este, para muchos, cuento del debido proceso, se permite la libertad de los transgresores a la ley. Pero cuando hablamos del debido proceso, entonces hablamos del derecho a la defensa, del derecho a presentar prueba en contrario. ¿Qué más se habla en el debido proceso? El debido proceso siempre garantiza, según la Constitución, de que nosotros tengamos igualdad de armas, asimismo en la pelea o en la disputa legal. Si nosotros tenemos que contar con la igualdad de armas, así como tienen los mismos derechos y obligaciones la Fiscalía, o en este caso los órganos rectores administrativos, o los jueces de primer nivel, o los jueces de sala. Si tienen ellos su jerarquía frente a presentar cualquier prueba y sustanciar un proceso, también asimismo la víctima, o en este caso el denunciado, tiene esa garantía y esos derechos constitucionales a poder presentar y tramitar según crea uno, y mediante la teoría del caso que crea uno de los abogados defensores de la persona, ya sea de la víctima o en este caso del denunciado, para poder convencer al juzgador de que lo que yo hice no fue culpable. O no, que lo que yo hice no es penable. Exacto, o no es penable. Ese es el derecho de contradicción que nosotros tenemos. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar en relación al debido proceso y más que nada al tema de los derechos humanos que se están manipulando, al antojo quizás de muchos juzgadores, en el sentido de que la comunidad se encuentra sumamente enojada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros en la práctica, por ejemplo, vamos en la calle y una persona viene y nos arrebata o nos roba nuestro teléfono, ¿no es cierto? Nos roba nuestro teléfono, en ese momento nosotros solicitamos que se lo detenga la persona va a estar privada de la libertad hasta por 24 horas para poder llevar a cabo la audiencia de flagrancia en este caso y poder determinar si se inicia una investigación o si no, ¿sí? Entonces esa persona lo que conserva o lleva consigo es un mal sabor de boca al entender que si es que cualquier persona puede venir y sustraerme mi teléfono, las medidas que indica el Código Orgánico Integral Penal o cualquier ley conexa lo dejan libre, totalmente libre. ¿Por qué? Porque no son quizás delitos que están contemplados con penas privativas mayores a 5 años de prisión. O sea, quien roba un teléfono puede ser detenido 24 horas para investigación. Exacto. Pero tampoco puede detenérselo permanentemente porque exacto. El delito no supera los 5 años de privación de libertad. Exacto. Y asimismo tenemos nosotros una medida de última ratio que es la medida de prisión preventiva, y esto es algo sumamente contradictorio en la práctica nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque existen delitos sumamente sencillos, digámoslo así, no es la manera adecuada, pero digámoslo sumamente sencillos a diferencia de otros, por ejemplo como un homicidio o un asesinato o una violación, ¿sí? Son delitos sumamente más graves y de hecho contienen generan más conmoción en la sociedad. Generan más conmoción en realidad, pero la prisión preventiva tiene ya diversas consideraciones por parte de la Corte Nacional en las cuales se tienen que cumplir ciertos parámetros para que se pueda cumplir una prisión preventiva. ¿Cierto? Que el delito no exceda de 3 años de prisión de medida privativa de libertad, o en este caso que la persona tenga una muy alta probabilidad de posible fuga. Hay muchas circunstancias que se tienen que analizar en razón para dictar la prisión preventiva. Exacto. Porque la prisión preventiva siempre se ha dicho es la última medida que debe. Exacto. Además es pedida por el fiscal, si no me equivoco. Exacto, claro que sí. El fiscal pide al juez que dicte la prisión preventiva. De hecho, nosotros... del investigado. Exacto. De hecho, nosotros tenemos una reforma justamente a la ley en la cual ahora es obligación del fiscal demostrar el por qué se solicita esa medida. Si es que no bastan, ¿por qué son inútiles, digamos, las presentaciones periódicas en la fiscalía? ¿O por qué simplemente la medida de prohibición de salida del país no son suficientes para poder hacer que esa persona comparezca en el proceso legal? Ajá. El fiscal tiene que justificarlo de manera proba y en derecho y en hecho para que el juez pueda aceptar esa medida de prisión preventiva. Caso contrario no se dicta. Caso contrario. Pero eso ha generado un malestar en la ciudadanía, porque dicen, entran hoy día y salen mañana y están como si la cárcel fuera el hotel, están entrando y saliendo. Pero ese es problema de la ley o de quien aplica la ley. En realidad eso es algo sumamente... Es un tema sumamente amplio. En primer lugar, porque yo entiendo el malestar de la comunidad social, en este caso de nuestra ciudad, de nuestro país, etcétera. Es muy complicado pensar en el ámbito legal cuando uno no conoce de la ley, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros como abogados estamos prestos para poder indicarles a nuestros clientes de qué manera se opera. Y es verdad, porque inclusive nuestros clientes nos dicen, doctor, pero ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible de que se pueda acoger a un principio de oportunidad? ¿Cómo es posible que se pueda acoger
a un procedimiento abreviado y después a una suspensión condicional. Inclusive los mismos abogados se prestan para este tipo de situaciones. Ahora bien, vamos a algo sumamente corto, digámoslo así. Nosotros, según el Código Orgánico Integral Penal, tenemos un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir este procedimiento abreviado? Que yo automáticamente acepto esa culpa, ¿sí? Del delito sobre el cual me está denunciando. Ya. Yo negocio con el fiscal sobre cuántos años se me van a dictar de prisión preventiva en este caso. Ya. Si es que el delito, pongámosle un máximo, tiene de 5 años, ¿sí? Se negocia con el fiscal y dice, ¿sabe qué? Usted va a pagar 1 año de prisión privativa de libertad y listo, se somete al procedimiento ordinario. Se compensa también de alguna manera a la víctima mediante la reparación integral económica. Ya. Y asimismo, si es que se acoge ese procedimiento abreviado, nuevamente puede acogerse a otro que se llama suspensión condicional de la pena. Técnicamente no termina pagando nada. Y eso es el mal sabor que dejan las personas en la comunidad social, de que quiere ver a las personas que causaron un daño en una persona que lógicamente paguen con una prisión privativa. O lógicamente paguen lo que tienen que pagar. Pero hay posibilidades de negociar, como acabamos de totalmente, indicar. totalmente. Y eso, entonces, no es que haya necesidad o no es necesario endurecer las penas porque los delitos tampoco se terminan con penas endurecidas. Eso, yo creo que eso es un tema que no lo podríamos acabar hoy día en relación a cómo nace el tema de la delincuencia en un estado, o en una nación, o en un sector en particular. Esto no es de 1, 2, 3 años hacia atrás, esto es de generación tras generación, esto parte desde cosas tan sencillas como la educación en los primeros niveles, de la salud, de la economía. Ahora bien, si nosotros nos enmarcamos en un mapa objetivo dentro de nuestra nación, si nosotros conocemos y según los datos que el mismo Estado ecuatoriano ha promulgado, por ejemplo, nosotros tenemos como las provincias más en las que se incurre con más delincuencia o que existe mayor tipo de situaciones negativas. Mire, por ejemplo, usted puede analizar, son Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Ahora, ¿qué tienen en común estas provincias? Estas provincias tienen un índice sumamente alto de desempleo, tienen un índice sumamente alto de violencia, tienen un índice sumamente alto ¿de qué? De educación, personas que no acceden a la educación, personas que no tienen un trabajo digno. Entonces, ahora bien, este tipo de mafias o grupos de delincuencia organizada aprovechan justamente esa carencia de cultura, esa carencia de educación, esa carencia de salud para brindarles a las personas lo que quieren. ¿Y qué van a conseguir con una persona, un joven que todavía no está formado ni en la ética ni en la moral? ¿Qué van a conseguir? Dinero fácil y lógicamente van a atraer a toda esa comunidad a que trabajen con ellos para poder instaurar un momento de terror o pánico. Claro, lo que pasa es que la ley señala algunas cuestiones que de lo que estamos conversando podrían solucionarlas. Dice, por ejemplo, que se aplicará el proceso de investigación sin necesidad de que el afectado conozca que se lo está investigando. Esto justamente lo comentábamos en off con usted. Y esto es algo sumamente ilegal e ilegítimo. ¿Por qué? Porque nuevamente nos vamos a enmarcar en la norma jerárquicamente superior, la Constitución de la República garantiza, inclusive el Código Orgánico de la Función Judicial garantiza que toda persona sobre la cual se inicie una denuncia, demanda o lo que quiera que sea, tiene el derecho a ser notificado, informado o citado para poder ejercitar su vía de acción legal de defensa. Imagínense algo y que se suele dar en la práctica para que lo tengan conocimiento, parece gracioso en este punto de la vida pleno 2025, pero se da en la práctica y para eso se nos contrata a nosotros como abogados. Una persona que se inicia una denuncia en fiscalía con fecha 10 de enero del 2025, llega a una etapa de formulación de cargos sin estar presente la persona denunciada, se le formula cargos en el diciembre del 2025, pongámosle el ejemplo, ¿sí? En el año 2026, alrededor de septiembre, octubre, noviembre, se declara una sentencia condenatoria en contra de esa persona. La persona en el año 2027 aparece y dice, ¿cómo? Si jamás se me notificó a mí. Se genera una nulidad de absolutamente todo. Pero se han dado casos de esos. Existen. Nosotros como abogados tenemos que accionar las vías constitucionales. Por ejemplo, una acción de protección. Ahora, una acción de protección es una acción que está netamente enmarcada para cubrir las necesidades de los derechos constitucionales. Aquí tenemos un derecho constitucional que se violenta de manera directa, que es la seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir la seguridad jurídica? Que tiene que respetarse el debido proceso y lo que reza la Constitución de la República y todas las leyes inferiores. Que se me debe notificar para yo poder ejercer mi derecho a la Pero vida. con esta ley ya no hay esa notificación. Exactamente. Ahora bien, justamente lo conversábamos con usted de manera previa y nosotros como gremio, que estamos enmarcados en el tema de la legalidad,
eso contraría y contradice todo tipo de norma que ya está instaurada y vigente dentro de nuestro marco normativo legal del Ecuador. Porque no se está respetando el debido proceso. No se respeta nada ya prácticamente. Exacto, no se está respetando. Y esto únicamente hay que entenderlo que por lo general la misma Constitución lo permite cuando se declaran estados de excepción porque existen conflictos internos armados, estado de agresión, estado de necesidad del Estado. La ley señala, esta ley que estábamos conversando, señala que deberá declararse el conflicto armado interno. Exacto. De hecho, no. Esta ley lo que intenta hacer es que ya no se requiera la declaratoria de conmoción social para poder ya hacerlo. ¿Sí? La Constitución es muy clara. Siempre y cuando se declare cumpliendo ciertos parámetros que la misma Constitución reza, para poder declarar un conflicto interno armado, tienen que cumplirse ciertos requisitos. Y no puede durar más de tanto tiempo. ¿Sí? Eso es lo que dice la Constitución de la República. Ahora, mediante esta norma conexa, lo que se intenta hacer es que yo ya no tenga que declarar el estado de excepción para poder hacer todo. El presidente puede decir en qué lugar hay conflicto armado y eso es suficiente. Exacto. De hecho, me parecía súper importante algunas que me permití subrayar, por ejemplo, en el proyecto de ley. Mire, aquí hay algo sumamente importante que dice: se califica, escuchen esto por favor, se califica a los delincuentes como combatientes, distinguiéndoles de la población civil y permitiendo que las fuerzas de combate estatales actúen de inmediato para neutralizar a estos grupos armados organizados. Violenta de manera directa lo que dice lo que dijo usted, lo que manifestó, artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, estado de presunción de inocencia. Claro. Todo ecuatoriano será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora bien, y más importante nos parece a nosotros como gremio, querido Alonso, ¿cómo nosotros, como ciudadanos comunes, digámoslo así, como abogados nosotros en este caso, cómo podemos diferenciar a una persona y podemos tildarla de delincuente? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo sin nosotros tener un antecedente de esa persona? Claro. Sin tener un análisis psicológico, sin tener el acto, digamos, en flagrancia, en el que se lo puede encontrar para poder acusar. ¿Cómo nosotros vamos a poder acusar a una persona o vamos a discriminar a una persona que está viviendo en un sector de una población de escasos recursos? O sea, porque ahí operaba de alguna manera cierto grupo de delincuencia organizada. Nosotros no podemos generalizar, claro, ¿no? Con ninguna circunstancia. Y lastimosamente, como les repetí en algún momento, nosotros no contamos con la inteligencia de ese nivel para que efectivamente se puedan hacer trabajos de inteligencia mediante las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional o Criminalística o Policía Judicial o quien haga sus veces para poder de manera individualizada poder hacer el análisis de cada uno de las personas. Entrarían en este asunto, entraría todo el mundo. Exacto. O sea, aquí no se discrimina a nadie. Se prestaría para un abuso, totalmente. Se prestaría para un abuso y de hecho otra de las partes más importantes que me parecía, bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo con que los bienes, tanto muebles como inmuebles, producto de temas ilícitos, sean confiscados por el Estado, totalmente. Todo el mundo creo que está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Sí, Sin embargo, nuevamente nos vamos a enmarcar en la Constitución. Esto me parece que es una charla más constitucional que el tema mismo de la ley. La Constitución garantiza en todos los sentidos, y así reza literalmente la Constitución, garantizará el derecho a la propiedad en todos sus sentidos. Por supuesto. Nadie puede violentar el derecho a su propiedad siempre y cuando no se inicie un proceso como usted nos comenta. Y ese proceso tiene que ser legalmente citado o notificado para poder yo garantizar el derecho a mi defensa y proseguir con todo el proceso subsiguiente. Ahora bien, eso desde el ámbito de la legalidad. Si nos vamos un poco quizás a realizar comparativas no muy bien enmarcadas en el tema del Salvador, que es el ejemplo a seguir de nuestro presidente. El Salvador tuvo que optar por medidas sumamente coercitivas, medidas sumamente contrapuestas al marco legal vigente de ese estado, al comenzar a cambiar todo, de manera inconstitucional y ilegal, pero se vio de alguna manera el resultado de ese tipo de situaciones. Entonces nosotros podríamos de alguna manera, en el ámbito moral, decirlo, sí, o sea, necesitamos reformar la ley para que eso se vuelva más coercitivo de alguna manera y que las personas que están comenzando a delinquir o en este caso ya tienen trayectoria delinquiendo, sepan que las penas son más duras, que esto va a ser más difícil y que ya no va a ser, que no van a tener el hotel 5 estrellas que normalmente lo tienen acá. Aquí hay un criterio de mucha gente, ¿no? Alguien, cualquier ciudadano puede denunciarlo al vecino, al joven que vive en otro lado, lo puede denunciar como delincuente. Por simple odio. Por simple odio. Exacto. Y el rato que lo denuncia, quien hace, pueden suspenderle sus derechos, lo van a investigar, pueden allanar su casa,
pueden quitarle sus bienes y eso daría paso también a actos Exacto. enormes de violencia y Exacto. de venganza sobre todo. Exacto, y más que nada que esta sociedad no está preparada aún para ello. Mire, por ejemplo, en el tema, nuevamente remitiéndonos al tema del Salvador, justamente en el tema de las organizaciones delincuenciales que existían en dicho estado, justamente existen muchos índices de personas que fueron juzgadas de manera ilegal y legítima, Así es. que se violentaron sus derechos, lógicamente, por el simple hecho de tener un tatuaje. Mire, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República, ¿qué nos manifiesta? Que nadie puede ser discriminado por razón de etnia, sexo, ideología religiosa, lo que usted quiera. Nadie puede ser discriminado. Así es. Ahora bien, entonces el hecho de yo tener un tatuaje de un tigre en mi hombro derecho, ¿constituye de que yo sea un delincuente? Esa es la pregunta o la interrogante que nosotros dejamos también a la sociedad. Porque en el ámbito legal, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, también refiriéndome a lo que usted dice, querido Alonso, eso es algo sumamente tedioso para la otra persona. Imagínense efectivamente que nosotros tenemos un vecino que por estar tatuado ya se lo tache de delincuente y se lo denuncia a esa persona. Además de ello, ya queda tachado su expediente. Así es. ¿Sí? Nosotros como abogados... O sin denuncia, las fuerzas del orden pueden decir este es delincuente y es delincuente. Exacto. Y se estaría violentando el derecho a la Ahora, defensa. hay una cuestión que preocupa igual en la sociedad, es el hecho del indulto anticipado. ¿No se estaría formando con eso los famosos escuadrones de la muerte? A ver, si es que nos referimos explícitamente al tema del indulto anticipado, esto quiere el presidente plasmarlo para poder hacer ¿qué? Si es que nosotros en la actualidad, nosotros tenemos una ley estricta y explícita para el uso progresivo de la fuerza, ¿cierto? Hay que cumplir ciertas solemnidades o requisitos para poder ejercer la fuerza en contra de otra persona. Eso también, mire, en la práctica nosotros como abogados nos parece sumamente incorrecto de alguna manera, digámoslo así. Nosotros tenemos 3 parámetros principales constitucionales en relación a la legítima defensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la legítima defensa? Tiene que ser el mismo momento, tiene que ser, si es que usted me golpea, digámoslo de manera vulgar, con un palo, yo puedo darle hasta con un palo, no más, porque si no, no se mide el uso legítimo de la fuerza. Fuerza contra fuerza, pero en igualdad de condiciones. En igualdad de armas, exactamente. Igualdad de armas. Ahora bien, hay diversas circunstancias en las cuales una tercera persona puede llegar en su auxilio y, digámoslo así, propinar golpes en contra de la otra persona. Se cumplen ciertos parámetros del derecho a de la legítima defensa, pero eso es como para abordarlo más general, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos un delincuente, pongámoslo en la práctica, ahorita que saca la pistola, él tiene que esperar a que le disparen para poder accionar su arma. El policía. Tiene que esperar que Exacto, que comience a accionar su arma el delincuente. Imagínense que con un solo tiro le dispara directo a la cabeza y lo elimina. Claro. Mire, ahí nos vamos nuevamente a contraponer. En el ámbito moral, yo personalmente lo diría, o sea, está bien. La fuerza pública emanada por el Estado tiene que hacerse respetar, y para que pueda cambiar de alguna manera y que puedan temer de alguna manera a la fuerza pública, tiene que darse un margen de respeto en ese sentido. Porque ahora, si usted en la práctica los ve, querido Alonso, ¿quién respeta a la Policía Nacional? También es cierto. Nadie respeta a la Policía Nacional, ni las mismas personas comunes que están, por ejemplo, libando en lugares públicos, nadie les hace caso, nadie les respeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando de un sistema correctivo si no se hace caso a la fuerza del orden? También. Pero eso es una cosa. Lo otro también es darles el indulto anticipado, quiere decir que pueden decir ellos, salimos a buscar delincuentes, los encontramos. Exacto. Y tuvimos que matarlos. Que accionar las armas, claro. Por ejemplo. Y mire, que sea cierto. Eso lógicamente... porque eso creó en Colombia los famosos falsos positivos. Claro, pues. Y mire, imagínense, esto justamente transgrede el derecho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si esa persona o en este caso ese agente de la fuerza pública, ya sea policía, fuerza armada, etcétera, comienza y es detenido por un presunto delito, tiene que comenzar sus fases correspondientes de investigación, en este caso la investigación previa, instrucción fiscal, evaluatoria y de juicio, ¿no es cierto? Se le garantiza el derecho a la defensa en todo momento. Sin embargo, lo que se va a hacer con el indulto es que ahora sí ya, no, tú estuviste atacando a los grupos de terrorismo o grupos de delincuencia organizada, automáticamente te indulto y ya no vas a seguir un proceso. Así es. Eso contraviene lo que establece nuestra normativa vigente. Doctor, en definitiva, ¿es necesaria esta ley? ¿Es necesario aprobar esta ley con el carácter de económico urgente? Desde el ámbito legalista, nosotros como gremio podemos decir de manera directa, conocedores del derecho, que nos hemos formado en las escuelas de derecho de Loja, posteriormente en maestrías, diplomados, y cada quien
se enmarca en su especialidad, como conocedores netos del derecho, esto está contraviniendo de todas las maneras la Constitución de la República del Ecuador. Ahora bien, si nos desamparamos en un segundo de la vía de la legalidad y hablamos desde la vía de la moralidad, podemos usar como ejemplo efectivamente un estado cercano que es El Salvador. Da resultado el reformar las normas de manera estricta, da resultado el contraponerse a la Constitución, da resultado contraponerse a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos frente a cada estado. Esa es como la interrogante que nosotros podemos analizarla, y ya no con una acepción única nosotros como colegio de abogados o nosotros como persona ciudadana en particular, sino que cada uno en base a su experiencia, en base a su naturaleza. Pero independientemente de eso sigue siendo una ley peligrosa, ¿o no? Exacto, totalmente. Totalmente, porque nosotros más que nada... y justamente se me olvidaba decirles algo sumamente importante. Querido Alonso, nosotros no tenemos agentes especializados del orden. Usted sabe muy bien cómo se llevan a cabo la formación de nuestros policías, de nuestros militares, de nuestros agentes de control municipal. Sumamente precaria nefasto, la forma. Sí. Nefasto. No se realiza mediante análisis o valoraciones psicológicas. Gente que sea proba psicológicamente, que no tengan algún tipo de, no sé, calamidades mentales o algún tipo que los permita que no sean unas personas probas para poder accionar una defensa en contra de un ciudadano. Eso sería darle la libertad absoluta a personas que nosotros no tenemos la garantía, que son formadas de manera estricta, con debidos controles psicológicos, morales, éticos. Porque si no, no existieran pues los agentes que se dejen coimar, agentes de tránsito que se dejen coimar. Si no, no existieran, por ejemplo, los agentes de control municipal, yéndonos a algo tan pequeño como nuestra ciudad, que interponen multas a diestra y siniestra sin conocer siquiera lo que interponen.